que estamos hablando acerca de las riquezas, qué importante es ver lo que la palabra de Dios dice en cuanto a ello y cómo Dios nos enseña principios que nos llevan a ser bendecidos y prosperados. Amén. Por lo cual yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Y dice la palabra de Dios allí: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quiero que podamos observar la palabra de Dios, que dice claramente que la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero, no el dinero en sí. En sí, cuando usted piensa en el dinero, ni es bueno ni es malo, un billete es neutral. No hincha para uno o para otro. El dinero no es bueno ni malo según el uso que nosotros le estamos dando. Pero dice la palabra de Dios aquí que por amar al dinero hay personas que han caído en todo tipo de mal. Y usted sabe muy bien esto. ¿Cuántas veces vemos la corrupción hoy en día? Desde tiempos muy antiguos hemos visto el homicidio y el asesinato, el robo, la avaricia, descuidos de la familia, motivaciones equivocadas que lo llevaron a usar el dinero en forma equivocada y después lo dejaron en la ruina. Por otro lado, hay personas que a veces por amor al dinero han estropeado toda su vida o no la han disfrutado. Ya algunos conocen este testimonio, pero yo tenía un jefe que lamentablemente tuvo la pérdida de su familia en un accidente y esto lo hizo un hombre con mucho dinero de acuerdo al seguro que cobró. Y como era un hombre muy inteligente, lo que hizo con el dinero fue invertirlo, así que invirtió en campos, guardó el negocio que tenía, y llegada a una cierta edad, él podía disfrutar de todo porque se le juntaba una cosecha con la otra y no sabía qué hacer. Las pieles y las joyas de la esposa estaban guardadas en el banco, en una bóveda. Estaban guardadas las cosas para mantenerlas. Seguía con su propio negocio. Y el dueño del negocio donde yo trabajaba, no, él era mi jefe, el dueño, lo maltrataba muchas veces en su forma, porque era un empleado más. Así que él protestaba muchas veces y le decíamos: ¿por qué no te jubilas? Ya estaba. ¿Por qué no vive, disfrute, viaje? Y él decía: no, porque ya aporté tantos años que no voy a desperdiciar la jubilación. Imagínense, una jubilación mínima contra una entrada de miles de pesos mensuales. Pero él no dejó el trabajo porque no podía perder la jubilación. Y encima llegó un momento en su vida que se enamoró y no quería formalizar su pareja porque ¿cómo voy a hacer que me va a gastar de lo mío? Así que tampoco formalizó la pareja.
Y siempre protestaba por un sobrino que ni siquiera le daba la hora. Pero llegó un día que no disfrutó de nada. Y unos meses antes de recibir la jubilación, se murió. No disfrutó ni la primer cobranza de la jubilación. No disfrutó de la vida. No viajó. No tuvo un nuevo matrimonio. No comía huevo para no tirar la cáscara. ¿Y quién recibió toda la herencia? Los campos, el oro, las pieles, el sobrino. Amaba tanto el dinero. Y lo tenía a montones. Pero no le sirvió de nada. Fue lamentable verlo cómo se desgastaba muchas veces en ese trabajo. Y simplemente por tener una jubilación, una entradita más, que era como un caramelo a lo que él ganaba mensualmente. Hay veces que hay personas que aman el dinero de tal manera que se vuelven avaras y codiciosas. Y dice la palabra de Dios que este es el mal, el amor al dinero. No debemos amar el dinero, pero sí debemos tenerlo y saber utilizarlo. Porque también si usted lo tiene y no lo sabe utilizar, entonces va a tener problemas. La Biblia en Eclesiastés 10:19 nos recuerda lo siguiente, yo se lo leo. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Frecuentemente decimos o se dice que el dinero es lo de menos. Y es una mentira. Porque todos deseamos ser prosperados. Pero lo importante es que el cristiano tiene que tener claro que el dinero no debe de ser lo más importante en su vida. El dinero no lo debe de llevar a usted a perder de vista el llamado de Dios y el compromiso de Dios con su vida. Conocí gente cristiana por mucho tiempo que trabajaba y trabajaba horas extras y nunca podía estar en la iglesia porque estaba trabajando. Y estaba bien que hiciera y que se esforzara, porque el que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. Así que no se haga idea que Dios lo llama a ser vago. Pero el problema era que no solamente no tenía tiempo para encontrarse y acercarse a la iglesia, sino que tampoco tenía tiempo para disfrutar a su familia. Y por ende sus hijos crecieron. Y como no tenían padre, porque el padre vivía trabajando, mañana, tarde, noche, porque trabajaba en una fábrica con horarios rotativos y encima tomaba los distintos tipos que él podía hacer de horas extras. Sus dos hijos tuvieron muchos conflictos. Tenían el dinero, tenían una buena casa, un buen auto, pero no tenían padre. El problema, la Biblia nos dice que necesitamos desarrollar el rol que es importante en cuanto al dinero, que no sea el amor a nuestras vidas, sino que pensemos claramente, ¿qué hace el dinero? El dinero trae estabilidad económica. El dinero posibilita concretar proyectos y sueños que vos tengas. Mejora la calidad de vida. Posibilita una buena educación. Te da independencia laboral porque te permite pensar y crear tal cosa que puedas llegar a quizás a tener tu propio emprendimiento, tu propio negocio, tu propia empresa. Sirve también para ayudar al prójimo, porque dijimos que no tengo que tener amor al dinero.
No es que lo amontones y digas todo para mí. Porque hay otro principio de Dios para bendecir. Y es que Él quiere que ayudemos al prójimo y al necesitado. Amén. ¿O se terminaron los necesitados cuando vos enriqueciste? Es útil también para extender el reino de Dios. También hay otro dicho popular que dice, así como el dinero se va, viene. Pero lo importante es que trates que no se te vaya todo, porque si se te va todo vas a entrar en quiebra. Tenés que saber que Dios te dio capacidad y dominio sobre el dinero para todas estas cosas y que Dios no lo ve malo. Al contrario, necesito conocer un principio que estableció Dios para su pueblo. Quiero que me acompañes a Deuteronomios 8:18 y quiero invitarte a que lo marques en tu Biblia, que ya seguramente lo tenés que tener marcado. Pero quiero que si no lo tenés, marcalo. Porque aquí hay algo que es fundamental. Deuteronomios, quinto libro de la Biblia, capítulo 8, versículo 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer ¿qué? ¿Qué cosa? ¿No dice para ganar el sueldo? ¿Para tener algunos ahorros? ¿Qué dice? Para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios le ha dado a su pueblo el poder de hacer ¿qué? Pero para esto necesito seguir todos los principios de Dios. ¿Se acuerda el domingo pasado que hablamos de ser justos y hacer justicia? Principio que es necesario para que verdaderamente este poder de Dios para hacer riquezas comience a fluir. Esto que decíamos recién, que lo dejé como último punto, el dinero sirve para ayudar al prójimo. Y fíjate, algo para que tengas de termómetro. Fueron las inundaciones. Se dijeron 5 productos, 6. ¿Necesitaste una camioneta especial para llevar los productos? Somos casi 300. ¿Habría 4 cajas? 5 cajas. Yo quiero que Dios me dé riquezas, pero que sembró mi prójimo. Que se arregle como pueda. Y quizás tenías para poder comprar 1 litro de lavandina o 1 litro de agua. Ya no me acuerdo los productos que se mandaron. Hay veces que nosotros queremos que la palabra de Dios sea sobre nuestras vidas y especialmente cuando leemos este versículo. Dije que lo subraye, no que lo haga un cuadro en su casa. Pero alguno de ustedes ya estaba pensando en ponerlo allá. El Señor me va a hacer rico. Sí, bárbaro. Y yo lo creo. Y Dios da las estrategias para que pueda ser enriquecido. Pero tengo que seguir el plan de Dios. Porque Dios da en la medida en que vos seguís sus mandatos. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Dios va a poner ideas, Dios va a abrir puertas, te va a dar sabiduría, pero también Él espera de nosotros que seamos buenos administradores del dinero que Él nos da, que podamos ayudar al prójimo, que podamos sembrar en el reino. Porque no te tenés que olvidar nunca que la raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero.
El quererlo tener no por los ladrones, sino porque lo amás debajo de tu colchón, así lo podés acariciar. Ese es el problema del ser humano. Y Dios está esperando que nosotros sigamos sus propósitos, su palabra, su guía para enriquecernos. Él quiere prosperar a su pueblo, Él quiere prosperar a nuestras vidas. Es el plan de Dios para sus hijos. Pero debemos, en segundo término, ser ordenados. Primera de Corintios 14:40 dice lo siguiente, se los leo yo. Pero hágase todo decentemente y con orden. Miren, con ser decentes no alcanza. Necesitamos ser ordenados, porque el orden ayuda a demostrar la decencia. El orden nos ayuda a evitar problemas. Nos mejora en la calidad de vida. Optimiza el tiempo. Y esto puedo dar testimonio. Mientras preparaba el mensaje, dice, papi, no me pegues más. Porque primero uno dice, prepara la predicación para el pueblo. Y pensaba en mí mismo. Yo me cuesta ser ordenado con mis papeles. Quien me ha visitado en casa y tiene intimidad sabe de eso. Usted va a ver que yo tengo muchos papeles y yo sé que tengo que ajustar eso en mi vida. Porque hay veces que estoy buscando un papel 10 horas. No optimizo el tiempo. Protesto porque el tiempo se me va, pero me cuesta organizarme. Pero el orden nos permite demostrar nuestra decencia. Cuando vos pones los papeles en regla de tu vida, de tu casa, de aquellos papeles del auto, ¿por qué tenés miedo cada vez que alguien te para? Fuera del miedo regular si tenés todo en regla que te coimén. Pero no tendríamos que tener temor. Porque si tengo el seguro, tengo la BTV, tengo la patente, tengo todas las cosas en regla, no tengo por qué tener temor. Puedo circular libremente. Tengo que aprender a tener los impuestos bien archivados porque evita problemas. Si vamos a los bienes y pensando en los bienes familiares, el orden evita los problemas de la familia con la subdivisión de propiedades, con la sucesión de familiares. Que todo acuerdo que pongas esté por escrito y legalizado. Hay muchos que me dijo y ya está. Pero lamentablemente los tiempos de nuestros abuelos o bisabuelos ya no están. Hoy decís y mañana ya se desdijo. Y hay 20.000 problemas en la familia porque se murieron los padres y ahora son un montón de herederos y quieren todo lo mismo. Es tan importante el orden en la vida porque mejora la calidad de vida. Te ayuda a poder tener espacios aprovechados. ¿Nunca perdiste la llave dentro de tu casa? ¿Cuántas veces habrás buscado? Y últimamente los matrimonios del celular entonces se llaman el uno al otro para encontrarlo. ¿Cuánto optimizamos de tiempo si tuviéramos las cosas en orden? Un placar bien ordenado. ¿Cuántas cosas más entran? ¿No? No tengo lugar, voy a tener que comprarme otro placar. Y fueron y lo acomodaron y necesitaban medio placar nomás. Claro,
Hay veces que pensamos, cuando la Biblia nos habla de las riquezas, que Dios me va a dar en abundancia, pero Dios está esperando que nosotros en lo poco seamos fieles. ¿Cómo sos en eso que tenés? ¿Sos fiel? ¿Sos ordenado? ¿Estás cuidando? ¿Estás optimizando los recursos que Dios te dio? Porque si Dios me entrega algo, pero yo no me ocupo de Él, entonces ¿para qué me va a dar más? Si ya con esto poco ni sé qué hacer, o lo hago y lo hago mal. Entonces tengo que saber que los principios de Dios están establecidos para bendecirnos. La palabra de Dios establece que Él quiere enriquecernos, pero para eso necesito tomar los principios de Dios y aplicarlos a mi vida. Amén. Porque de lo contrario, esto no va a pasar. Debemos obedecer la palabra de Dios en su totalidad y no en forma parcial. Porque cuando lo hago en forma parcial, recibo bendición parcial. Porque Dios no me puede dar todo. No puede cumplir su palabra en mí. Porque hay cosas que debe de cambiar. Porque Él necesita que yo las cambie para que Él me pueda dar más. De lo contrario, estoy limitando lo que el Señor tiene para entregarme. Y hay principios que necesitamos aplicar y poner las bendiciones de Dios en nosotros. En tercer lugar, si yo quiero recibir las riquezas de Dios, debo de aprender a confiar en el que las da, no en las cosas. Dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Si vos tenés y no podés disfrutar, ¿de qué sirve? Tenía un tío que siempre tenía el 0 kilómetro, tío de mi mamá. Siempre. Pero la familia tenía que ir en taxi o en colectivo a la iglesia porque si los días de lluvia no lo podía sacar porque se ensuciaba. ¿De qué le servía? Hay veces que tenés cosas y no las querés tocar. No, porque las voy a usar. Son las copas de la abuela. Es el tesoro preciado y lo va a decir. Vos no, seguro que el tesoro de la abuela no lo vas a usar. Que viene atrás lo vas a usar. Pues usala de vez en cuando con cuidado, pero usala. Para eso las recibiste por herencia. Hay veces que Dios nos entrega cosas, pero no las disfrutamos. Y dice a los ricos, siendo ricos, que no deberían de exponer la esperanza en las riquezas. Pero quizás vos me decís, bueno, no soy rico, y entonces tengo que obedecer la palabra. Y la obediencia a la palabra me dice que yo debo de confiar en Dios, quien da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y vos me decís, pero todavía no está la abundancia. Y yo te pregunto, ¿estás siguiendo los principios de Dios? ¿Estoy tomando en cuenta todas estas cosas que estamos viendo durante todo este mes para que Dios pueda entregarme más cosas? Porque muchas veces quizás nuestra riqueza está en eso que tenemos, pero que no lo disfrutamos. ¿Y para qué voy a tener otra cosa más? No caigas en la trampa del orgullo que muchas veces produce la riqueza.
que es poner la confianza y su corazón en ellas. Tienes que poner tu confianza en Dios. Amén. Tengo que confiar. Porque cuando confío en el Dios vivo que me da todas las cosas y no en las cosas, confío en Dios que da trabajo y no en tu trabajo. Confío en Dios que da el dinero y no en tu dinero. Confío en Dios que da la salud y no en tu salud. Yo soy fuerte, decía alguno. Pero luego se murió. Y sí, no era eterno. Y algunas veces pasa así. El hombre confía en sí mismo, confía en sus bienes, confía en lo que tengo. ¿No han visto alguna vez a alguien desesperado porque había confiado en todo lo que tenían, las posesiones, y de golpe un cambio, algo sucedió que perdió todo? ¿Cuántas veces hemos oído de gente que se ha quitado la vida por eso? Porque estaba confiando en vez de tener la confianza en Dios. Así que en mi salud, en mi vida, en mi economía, en todo lo que es mi ser, tengo que aprender a confiar en Dios, que es aquel que da todas las cosas. Él es aquel que opera y me da las oportunidades, y no en que vos seas un piola o una piola que sabe tener oportunidades y aprovecharlas. La otra cosa que necesitamos como principio de Dios es aprender a tener una mentalidad de abundancia y no pensamientos de escasez y de miseria. Siempre pensando en forma miserable y escasa. Porque hay veces que no queremos levantar la vista, porque el levantar la vista para cosas mejores implica mayor esfuerzo o mayor trabajo. Porque esto es una realidad. Necesito aplicar este principio de la palabra de Dios, de tener la mentalidad de Dios sobre mí. Él quiere, y dice su palabra, como hemos leído, que Él quiere enriquecernos. Pero yo siempre voy a estar así. No voy a salir de este pozo. Siempre tengo este sueldo de miseria. No sé si alguna vez lo oyó en algún argentino. Porque usted no. A veces declaramos y decimos y nos adaptamos a lo que estamos pensando. Pero Dios está esperando que nosotros pongamos en nuestra mente su palabra y alejarnos del pensamiento en que siempre tenemos que vivir en escasez o en miseria. Porque Él quiere bendecir a todo su pueblo. Pero necesito aprender a oír los principios de Dios y ponerlos en práctica. Si usted no los practica, de nada sirve que los oiga. Amén. Necesita entender que tiene que disfrutar de las cosas que el Señor te da, dejando de pensar que en cualquier momento las podés perder o sintiéndote culpa porque las estás usando. Y la abuela nunca las sacaba más que para la Navidad. ¿Y cómo voy a usar las copas ahora? Todas las naves, todas las fiestas de casa. ¿Cómo voy a usar? Pues usarla. Es tiempo de que nosotros entendamos que Dios estableció principios para que nosotros podamos disfrutar de lo que nos da y comprender que cuando confío en Dios, siempre Él
es el que me va a entregar las cosas y no las cosas que se van a entregar a mi vida. Dios es el dador de todo. Y tengo que entonces mantenerme humilde, reconociendo que todo proviene de su mano. Amén, iglesia. Él es el que trae las cosas. Por cuarto lugar, entonces, si Él es el que da todas las cosas, la Biblia nos dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haz alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este es un privilegio que tienen los hijos de Dios. Y de aquellos que aún todavía no lo son, deben de sentirse en libertad. Pero la Biblia enseña que traigamos los diezmos para que se pueda desarrollar la obra del Señor a través de su iglesia. Y el diezmo es algo que nos iguala a todos, ya que no es por cantidades distintas, sino para todos iguales. No hay ni rico ni pobre, es para todos iguales. Y es una bendición, porque es el programa que Dios estableció para que vos estés dispuesto a entregarte. Acabamos de decir que Dios nos da, ¿qué? Todas las cosas. Amén, puede decir conmigo, Dios me da todas las cosas. Así que si Él me da todas las cosas son de Él. Amén. Puedo decir, todas las cosas son de Él. Ahora, el dueño me dice, dame el 10%. Y yo te dejo el 90%. El problema hubiese sido que nos hubiese dicho, dame el 90% y te dejo el 10%. Pero Él dijo a la inversa. Y cuando yo le doy al dueño de todas las cosas, Él bendice. Y fíjese lo que dice el texto allí. Probadme ahora en esto. Dios se pone a prueba delante de tus ojos y de tu vista y de tu economía. Y dice, si vos lo haces, yo voy a abrir la ventana de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sobre y abunde. Sobreabunde es una palabra compuesta. Qué importante es saber que Dios no es mezquino, que no está pensando Él en suplir tu necesidad y nada más. Bueno, ya tenés camperita, ¿no? Botas, ¿para qué más? 2 no. Nada, así. ¿Es así Dios? No. Dice que quiere que le sobre, así que tenga 2 o 3 maridos, arreglate con Dios. Y que abunde, aún para poder dar a otros. No para que la guarde debajo colchones. O es como la propaganda. ¿Vieron la última propaganda? Las mujeres seguro que la notaron. La de la internet que puede comprar y el marido grita, por favor no digan esta dirección. Prenden las luces y es un gabinete todo lleno de zapatos, zapatitos, zapatón. ¿Sí? No es simplemente para que tengas en abundancia y te lo guardes, es para que puedas compartir, es uno de los principios de Dios. El privilegio de los hijos de Dios es poder darle al dueño de todas las cosas lo que es de Él, porque entonces Él derrama bendición. ¿Para qué sirve el diezmo? Permite sembrar y extender el reino de Dios, para evangelizar, para misionar, para enseñar, para asistir a los necesitados,
Fíjese cuántas cosas lo aplicamos nosotros mismos. Hemos enviado ofrendas al África, hemos hecho cosas, se hizo la ampliación de la iglesia y veremos más cosas para hacer. Pudimos hacer un montón de cosas, porque para eso está destinado. Para que haya, dice literalmente la Biblia, alimento en mi casa. Así que es parte de nuestra responsabilidad. Y cuando yo le robo al dueño de las cosas, entonces también limito mi bendición. Yo le pregunto, si usted le da en confianza algo suyo a alguien y se lo roba, aparte de matarlo, como vos decís, ¿qué va a hacer? Iría a la próxima semana y le diría, toma, te doy de nuevo mi sueldo para que me lo guardes. ¿Sería capaz? No, ¿no es cierto? ¿Cómo puede darle Dios mayor bendición a usted si Él le dio todo y usted no fue capaz de darle lo que es de Él? Lo vemos en lo natural, pero cuando hablamos en lo espiritual, bueno, Dios me entiende, Él no necesita de mi dinero, y ponemos 20.000 excusas para cumplir con algo que Dios nos está pidiendo. Dice Deuteronomios 14:22, se los leo: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Esto sigue vigente todos los días. Jesús lo enseñó en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Jesús mismo avala esta práctica, porque es con lo que se sostiene la iglesia. Lo importante que vos tenés que saber que cuando sos obediente a Dios, no solamente bendice tu vida, sino también a tu familia y todo lo que es tu entorno, ya que Dios promete abrir la ventana de los cielos y derramar bendición. Cuando vos participás de este acto de adoración, permitís que la misma se desarrolle y la iglesia desarrolle su misión. Pero no te olvides de algo: Dios ama al dador alegre, porque este es otro principio. Si vos das al Señor con tristeza, con dureza, porque me lo dicen, no sirve de nada. Dios espera y pesa tu corazón. Dios está esperando que nosotros nos animemos a creerle. Porque cuando creo que Él cumple su palabra, entonces puedo vivir en sus principios y puedo establecer su reino sobre mí. Quiero recordarte que cuando Dios establece algo o te pide algo, no te dejará por menos, sino que Él pondrá más. Él va a experimentar. ¿Cómo? No podría decírtelo. Porque Dios abre las puertas de distintas maneras y formas. Sí, me acuerdo de un caso que había una hermana que tenía problemas con este mandato. Y siempre gastaba en su farmacia, en aquel momento, 300 pesos, que era una muy buena cantidad. Y un día decidió decirle: yo voy a probar al Señor. Y dio su diezmo. Durante 3 meses
no volvió a enfermarse. Ese mes ya su enfermedad cambió y ganó mucho más de lo que había dado al Señor, porque se lo llevaba a la farmacia. Eso es un caso. Hay tantos casos y cada uno de ustedes podría pararse en esta noche y sería interminable decir, Dios abrió esta puerta de esta manera cuando obedecí, cuando creí al Señor. La verdad es que Dios tiene multiformes gracias para dar y bendecir a sus hijos en abundancia. Pero tenemos que saber ser administradores de la bendición de Dios. Debemos de ser ordenados. Debemos de confiar en lo material que Dios nos da y no solamente en lo material. Debemos entonces, cada uno de nosotros, si queremos ir enriquecidos, debemos procurar hacer las cosas en forma ordenada, de manera de poner en práctica lo que Dios nos pide. Debemos procurar no tener la esperanza en las cosas, sino en el Dios que nos da todas las cosas y confiar en su palabra. Debemos procurar que puedas desarrollar fielmente lo que Dios te da en todo tiempo para que Él abra la ventana de los cielos. Y por último, recordarte que la abundancia de dinero, la abundancia de todas las cosas provienen de Dios y serán entregadas a aquellos que le aman y siguen sus principios y mandamientos. El dinero no es malo, el amor al dinero es malo. La avaricia y la codicia. Pero cuando yo cumplo con estos requisitos de Dios, entonces veré que mi vida va a ser prosperada más allá de lo que vos podés pensar. Amén. Yo quiero invitarte a que nos pongamos en pie. Padre, gracias te damos porque tú tienes por sobre todas las cosas enriquecer a tus hijos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da las instrucciones, los principios para seguirlos y para que de esta manera podamos así obtener lo que tú has planeado para nosotros. Señor, ayúdanos a no amar el dinero, a no confiar en las cosas, a ser ordenados y aún a darte lo que es tuyo. Porque entonces veremos las puertas abiertas, las ventanas de los cielos, derramando bendición sobre cada una de nuestras vidas y en nuestra economía. Declaramos ahora tu gracia y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues